El Gobierno le acaba de entregar la estabilidad económica del Reino de España y el control y el apoyo de las cuentas de la nación a los bildutarras. Suena muy fuerte, pero es la realidad. Y decimos los bildutarras, decimos siempre los filoetarras, decimos siempre los herederos políticos de la banda criminal, terrorista y asesina ETA, por ser generosos, por evitar pues de estas querellas tontas que te ponen de vez en cuando, aunque si atendemos a los hechos, que es a lo que debemos atender los periodistas, no se puede calificar al señor Otegi ni al señor David Pla de filoetarras, ni de herederos políticos de los terroristas, puesto que fueron etarras. Y como nos va a decir dentro de unos minutos Rosa Díez, el que nace etarra, el que nace terrorista, el que nace criminal, se muere etarra, se muere terrorista y se muere criminal. Estos son los socios gracias a los cuales el Partido Socialista Obrero Español, el gobierno socialcomunista, ha respirado aliviado y ha aprobado por un voto 176, mayoría absoluta raspadísima, la convalidación del decreto de medidas urgentes, dicen que eufemísticamente, por culpa de la guerra de Ucrania, etcétera, etcétera, de medidas urgentes de reactivación económica. Como les supongo al corriente, porque durante toda la semana hemos hablado de ellos, de que los secesionistas, los golpistas catalanes, los esquerros, le han puesto ya la prueba al gobierno, pues ha tenido el tío Sánchez y sus peones parlamentarios que empezar a sacar la calculadora, porque sumar, restar, dividir, por dos cifras ya ni les cuento, no sé si lo han aprendido alguna vez o se les ha olvidado, ir rascando voto por voto, escaño por escaño. Compromís, Revilla, Más País, el de Teruel existe y Bildu. Y les han salido 176 gracias a la paz y a la caridad. 172 votos en contra y una abstención. Pedro Sánchez, que es quien ordena a Meritxell Batet, que es la voz de su amo, fascinada además como está, eso siempre se ha dicho, con su amo, ya les había entregado la Santa Bárbara de los secretos del Estado y ahora Pedro Sánchez, el gobierno de la nación, con sus 5 ministros comunistas, les entrega encantados la clave de bóveda de la estabilidad económica del Estado. ¿Estamos en manos de terroristas? Sí. ¿Es una exageración? No, lamentablemente no lo es. ¿Ustedes imaginan que la Baader-Meinhof, los residuos de la Baader-Meinhof, que para los más jóvenes era una banda criminal de ultraizquierda, facción del Ejército Rojo, quiere decir en castellano, los residuos siguieran apoyando al SPD del canciller Scholz? ¿Ustedes imaginan que los residuos de las brigadas rojas en Italia, los secuestradores y asesinos, entre otros, del jefe del Partido Democristiano en 1978, Aldo Moro, fueran hoy los socios de Mario Draghi y los que le ayudaran con sus votos en el Parlamento italiano a aprobar las cuentas de la nación o los decretos clave para el mantenimiento de la estabilidad económica italiana? ¿A que no se lo imaginan? ¿A que en Francia tampoco se lo imaginan? ¿A que en Gran Bretaña tampoco se lo imaginan? ¿A que en Estados Unidos tampoco se lo imaginan? ¿A que en ningún país nórdico, Suecia, Finlandia, Noruega, se lo imaginan? Bueno, pues aquí en España pasa. ¿Cómo no nos van a considerar un país bananero fuera de nuestras fronteras, con un presidente del gobierno que tiene 5 ministros comunistas y que para aprobar o para convalidar los decretos económicos más importantes, más medulares, de los que dependen muchas ayudas para muchos pequeños y medianos empresarios, la rebaja de 20 céntimos del combustible a los transportistas y por ende a todo el resto de los conductores y otras mínimas medidas, porque no llegan ni para parchear el drama que estamos viviendo, pero medidas en cualquier caso urgentes e imprescindibles, ¿tiene que recurrir a terroristas? Pues sí, pasa. Y pasa solamente en España. Saludamos a Javier Igartua Ibarra, nuestro primer invitado y analista de esta noche. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches y bienvenido una semana más a Periodista Digital Televisión, a la retaguardia. Buenas noches, Gabón, desde esta parte de España llamada Bilbao, llamada País Vasco.
Oye, como vasco y como español, ambas cosas, las dos igual de importantes para ti, para tu patriotismo y para tu corazón, habrás sentido un especial bochorno y una especial vergüenza esta mañana cuando has visto que nada más y nada menos que los neoetarras, los filoetarras, los proetarras, los amigos del tiro en la nuca, pues han sido los que le han tenido que salvar el trasero a Pedro Sánchez y en los que está ahora mismo residenciada la estabilidad económica del Estado español, la estabilidad económica de España. Ha tenido que recurrir a los votos de los bildutarras para sacar adelante, para convalidar el decreto de medidas urgentes, bueno, por la guerra de Ucrania llaman ellos, de medidas urgentes por el caos económico en el que nos han metido. Sí, bueno, estamos en ese proceso desde el año 2004, es decir, estamos en el proceso de negociación con la banda terrorista ETA, es decir, paz por cambiar el modelo de la sociedad, y este presidente de gobierno además está sustentado por los votos del brazo político de ETA. Como víctima del terrorismo y como familiar de un asesinado por ETA, siento profunda vergüenza y profundo asco por esta presidencia del gobierno, porque no se puede poner al lobo cuidando de las ovejas. Me parece aún más grave la entrada en la Comisión de Asuntos Oficiales del brazo político de ETA y de Merche Aizpurúa, que todo el mundo debemos de saber quién es Merche Aizpurúa. Y si alguno no lo sabe, se lo voy a decir muy claramente quién es Merche Aizpurúa, que es exactamente una persona que formó parte del diario proetarra Gara entre 1999 y 2004. Pero antes fue directora de la revista Punto y Hora de Euskal Herria y fue condenada en 1984 por la Audiencia Nacional a un año de prisión con suspensión de profesión durante el mismo tiempo como autora de un delito de apología del terrorismo. Y es que en un editorial titulado Por los Gudaris de ayer y de hoy se exaltaba a la banda terrorista ETA. Y después, cuando esta señora, por llamarla de alguna manera, o esta Batasuna, pasó a trabajar en EGI, diario Batasuno, clausurado por la Audiencia Nacional, señalaba a sus objetivos en las páginas de este periódico. Esta es la persona que ha metido Pedro Sánchez en la Comisión de Asuntos Oficiales. Esta es la persona que puede tener datos de todos aquellos que lograron tener información sobre ella y poder condenarla a un año. Y como pueden tener información sobre cualquiera de nosotros que hemos tenido que sufrir vigilancias por parte de Mundo Terra y contravigilancias para que no nos maten por parte de la Policía Nacional y de la Guardia Civil. Por tanto, es muy grave lo que está pasando. Es muy grave. A mí que voten o no voten con Sánchez, llegue en su conciencia. Pero que le metan donde le han metido, me parece un asunto de máxima gravedad, que tendría que ser estudiado y que incluso yo creo que tendría que ser judicializado. Porque no es posible que se meta a etarras o a filoetarras en un consejo de ese calibre, Eurico. Está claro. Ayer teníamos con nosotros en esta retaguardia, en Periodista Digital Televisión, a nuestro común amigo Carlos García, concejal del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, portavoz adjunto del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao. Carlos es otra persona, uno de los muchos bravos políticos vascos, como tú, que también tuviste responsabilidades en el pasado en el PP del País Vasco, como muchos ciudadanos, como muchas gentes que ha tenido que llevar, Carlos, digo, 19 años, 18, 19 años, escolta. Carlos podría escribir un libro, ¿no? La Enciclopedia Británica con anécdotas personales, como todos y cada uno de vosotros, ¿no? Nos contaba, por ejemplo, porque ayer además puso un tuit al respecto, y sacando una página de periódico de la época, del 2004, cómo llegaron a hacerse con las llaves de su casa y cómo él, como tú, en varias ocasiones, pues han salvado su vida gracias a el buen trabajo y el buen hacer de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y de los servicios de información del Estado. El que los datos ahora de todas estas personas estén en manos de estos miserables, de estos hijos de Satanás, es digno de hacérselo mirar, porque yo decía el otro día en mi editorial que hasta ahora el punto era que Pedro Sánchez era tan indigno y tan traidor,
siendo nada más y nada menos que el presidente del gobierno de España, de haberse apoyado parlamentariamente en estos fulanos con tal de comprar 6 meses, un año más en el poder. Ahora da un paso más Perro Sánchez y se, digamos, constituye en parte actora, como se diría en derecho, en parte activa de los que quieren romper España. Ni siquiera ya se apoya como socios en los que quieren romper España. Es que ahora él es uno de ellos. La siguiente pregunta es, y ya lo planteé en el editorial de ayer, y te lo repito, te lo brindo hoy también, a modo de argumento, por si quieres también tirar por ahí, si va a tener la poca vergüenza, no porque nos caiga mejor o peor Margarita Robles, sino porque, querámoslo o no, es la ministra del Gobierno de España y una de las poquísimas menos impresentables o más presentables de este Ejecutivo, de entregarle su cabeza a los secesionistas. Bueno, pues como forma de ceder a su chantaje y que no le vuelvan a incomodar ni a hacer pasar aprietos, como esta mañana los de Esquerra, para aprobar pues el siguiente decreto o la siguiente medida parlamentaria. Bueno, yo es que si fuera Margarita Robles, primero no habría entrado en su gobierno con este indigno y segundo me hubiera ido ya. Claro. Eso para empezar. ¿Que se puede dar a la cabeza? Bueno, yo creo que entregaría la cabeza de quien sea con tal de seguir en el poder este señor. Es que no me cabe la menor duda. Es el mayor indigno, el mayor traidor, el peor ser humano que he visto ya en política, y eso que no le conozco, pero por lo que yo veo no te pierdes nada. Que actúa, cómo actúa, que dice que no, un mentiroso, que dice que no va a dormir por las noches, pacta con los comunistas, ahora pacta con los filoetarras. Pues claro que le puede entregar la cabeza, pero tranquilamente. Este le da igual todo. Este lo único que quiere es estar en el poder, luego que le metan en algún sitio, vivir de puñetera madre y ya está. Si no le interesa nada más. Este es un tipo que es un traidor a España que solamente se importa a sí mismo. Si ya le definió Santi Abascal, es un autócrata. Es un narcisista de la política y de las personas. No le importa nada ni nadie. No le importamos los españoles. Mírale, ahí con su gestito, con su trajecito. Si le da igual, si no se ha visto en una igual. El problema de la política, Eurico, es que estamos rodeados de mediocres en muchas ocasiones. Y cuando hay gente que no tiene otro sitio donde caer y donde trabajar, porque fuera de ahí su vida pues no tendría sentido y no tendría ese poder que tanto engancha, que no lo acabo de entender, pues este es un claro ejemplo de uno. ¿Qué te puedes esperar de un tipo que se quiere hacer o que quiere hacerse una serie en un medio de comunicación privado de series y películas? Pero de verdad, ¿qué te puedes esperar de un tipo así? De verdad, se ve creer James Bond 007, o no sé quién se debe creer que es, pero esperemos que el año que viene o lo antes posible democráticamente le echemos ya de una vez, porque ya está bien de aguantarle a un tipo que ha vendido a España a los enemigos de ella y a las víctimas del terrorismo y a todos los españoles al brazo político de ETA y a ETA, que está ganando la batalla y que las víctimas hemos sido derrotadas y humilladas por este señor y por los nuestros. Oye, quedan muy pocos presos etarras, muy pocos criminales, muy pocos asesinos a los que acercar ya a las cárceles del País Vasco, porque en las últimas legislaturas pues se les ha ido acercando a todos, siempre, que es una de las cosas que más irrita y con razón a las víctimas, por esas pretendidas, abro comillas, razones humanitarias, mientras que otros, tú, sin ir más lejos, tienes que ir a llevarle flores o a llorar a tu abuelo al cementerio. No, tu problema no es desplazarte 200 o 150 kilómetros a Nanclares de la Oca o irte al puerto de Santa María, que tienes que cruzar el mapa, más 1.200 kilómetros, ¿no? Desde Bilbao, que es donde vives. No. Tú si quieres ver a tu abuelo y hablar con él o rezar por él, pues tienes que ir a verle al cementerio. Lo cierto es que quedan 4. El siguiente paso será la transferencia total de las competencias penitenciarias a la Administración Autonómica Vasca. ¿Y qué será lo siguiente? Porque ya conocemos a los nacionalistas, bueno, por lo menos tú y yo los conocemos bien, y más de la mitad de los españoles y de las fuerzas políticas del arco parlamentario. Otros o los conocen o hacen como si no los conocieran. Un nacionalista es un tipo, pues como el chiste aquel del pollo insaciable, ¿no? Que no lo voy a recordar, es un tipo que nunca está contento porque precisamente la razón de ser, su razón de vivir y la razón del negocio, que para él es la política, es siempre elevar el listón, siempre tener un enemigo y siempre tener una reivindicación más allá que seguir vindicando, pues para no perder el sentido. Bueno, el siguiente paso, mira, en un proceso de negociación, Eurico, que es en el que llevamos mucho tiempo, en que ETA lleva la voz cantante de ese proceso, la negociación siempre es por poder.
no hay negociación sin poder. Y lo que puede ser es que el PNV ya no sea quien domine la transferencia de prisiones ni ninguna transferencia en el País Vasco, sino que sea Bildu y Arnaldo Otegi. Porque yo te adelanto una cosa, si el Partido Socialista de Euskadi, si Podemos, que aquí se llama Aldugu, o ahora creo que se llama el Elkarrekin Podemos, pero bueno, más es lo mismo, y Bildu les da los números para hacer un gobierno, como ellos llaman, de izquierdas, el próximo Lehendakari, y explico, el Lehendakari es el presidente autonómico de la Comunidad Autónoma Vasca, será una persona de Bildu. Y eso sí que sería grave. Y eso no sucedió en las anteriores elecciones porque no daban los números, y el PSOE apoyó al PNV porque daba los números y como siempre sacaban tajada de ello. Pero si le dan los números, Eurico, no dudes ni un solo instante que el próximo Lehendakari será del brazo político de ETA. Y eso es lo más preocupante, porque ese es el culmen de la negociación, ese es el culmen del poder que ETA quiere conseguir, que es dominar la sociedad vasca y acabar con la independencia de mi tierra, de España, lo cual lo voy a seguir denunciando y diciendo públicamente todos los días, pero o existe una alternativa constitucionalista, que yo creo que es Vox, pero tenemos que tener mucho más fuerza o no te extrañe que estos señores consigan su objetivo. Oye, pues tienen donde elegir. Ayer recordábamos nombres siniestros con Carlos García, nombres que tú conoces bien y bueno, que a mí también me son familiares porque buena parte de mi vida profesional la he consagrado a entre otros asuntos, ¿no? Arnaldo Otegi lo conoce todo el mundo, ¿no? Pero David Pla, pues su tío fue jefe de ETA y ahora está en Bildu. A ti sí hace 20 años o 30, ¿no? Porque ya tú y yo, bueno, tú todavía no has llegado a los 50, te quedan algunos, yo acabo de doblarlos. Yo me acuerdo de este hijo de Satanás, de David Pla, desde que era portavoz de los Jarraichus, de las juventudes de la entonces Herri Batasuna. Fíjate si ha llovido. Que estaba en la Mesa Nacional, me parece. Ahora, sí. Pues no sé qué edad tendrá este personaje, pues a lo mejor los que tengo yo, alguno menos, 40 y muchos, ¿no? Si a ti hace 25 años, Javi, te dicen que este hijo de mala madre iba a poder llegar a ser Lehendakari, tú al que te lo hubiera dicho, le hubieras recomendado que dejara lo que estaba tomando. Bueno, yo hace muchos años que lo creo, Rico. Tuve una conversación con una persona, amiga mía del Partido Socialista Vasco, y me lo transmitía ya hace unos cuantos años, la posibilidad de Arnaldo Otegi Lehendakari, o David Pla Lehendakari, me lo transmitían, Esto no es algo nuevo. A mí lo que me preocupa es que, viendo lo que estamos viendo, no seamos capaces, por parte del gobierno de España, de ilegalizar o instar a la legalización, porque la ilegalización tiene que ser por la justicia, instar a la legalización del brazo político de ETA y echarlos de las instituciones. No puede ser que aquellos que no han respetado la vida humana y que ahora Arnaldo Otegi se dedica en Twitter a dar lecciones de moralidad, aquel que estaba en la playa cuando asesinaban a Miguel Ángel Blanco, puedan gobernar mi tierra, y creo que habrá que tomar medidas democráticas, legales pero contundentes, y la justicia le pido que tome medidas legales justas y contundentes. No es posible que aquellos que no han condenado los asesinatos de la banda terrorista ETA, los han condenado porque básicamente son lo mismo, lógicamente, estén en las instituciones y puedan llegar a ocupar la Lehendakaritza cuando toque las elecciones autonómicas básicas. De verdad, Rico, algo hay que hacer, y tenemos sobre todo que los constitucionalistas denunciarlo públicamente todos los días que podamos. Javier Igartua Ibarra, amigo de quien os habla, esa es la categoría fundamental, víctima del terrorismo,
Dios tenga, y siempre nos acordamos en nuestras oraciones de tu abuelo, Dios lo tenga en su gloria, asesinado por estos perros rabiosos, por estos criminales en 1977, el mejor alcalde de Bilbao, seguramente un hombre que tuvo siempre, como tú nos recuerdas, las puertas abiertas, que no cobraba un duro por su labor, que escuchaba a los vecinos, no como estos miserables, que lo único que se dedican es o a disparar, o se han dedicado toda la vida, o a ser chivatos, o a señalar y a intentar convertir en exiliados en su propia tierra a quienes no pensaban como ellos. Javier, muchísimas gracias, cuídate, amigo, y hasta la semana que viene. Un placer como siempre. Un abrazo, hasta la semana que viene. Tenemos ya también a nuestra segunda invitada de esta noche, invitada de lujo, invitada de excepción, a la cual de vez en cuando pues, nos gusta llamar, abusando de su confianza, porque es una mujer que siempre tiene cosas importantes, interesantes que decir, y donde pone el ojo, pone la bala dialéctica y la bala del trazo político más fino. Rosa Díez, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, lo primero de todo, felicitarte. Creo que vas ya de tu último libro, Maquetos, que vio la luz en febrero, si no recuerdo mal, y charlamos a las pocas semanas de que lo dieras a la imprenta. Vas ya por la quinta edición, Rosa, o por la sexta, corrígeme si me equivoco. Sí, la quinta edición es la que está en la calle en este momento. Bueno, yo agradezco a los lectores, ¿no?, que muestren interés por esta pequeña parte de nuestra historia, de la historia de los españoles, que es también la historia de la democracia. Que es la historia de la democracia y la historia de España, y que estos días, estas semanas, pues está más vigente que nunca. Parece un tópico que utilizamos los periodistas, pero es real. Fíjate la cantidad de cosas que han pasado, Rosa, no solo en las últimas semanas, desde que hablamos hace 5 o 6 semanas aproximadamente, sino sobre todo en los últimos días. Fíjate, tenemos para elegir a cuál más esperpéntica y a cuál más, digna de indignación y de rabia para todos los españoles de bien y para todos los demócratas. Tenemos ya a estos hijos de Satanás, nada más y nada menos, por obra y gracia de Generalísimo Sánchez, metidos de hoz y coz en la Comisión de Secretos Oficiales. Ayer, Carlos García, que es una de las cientos de los miles de vascos, bravo portavoz adjunto del PP en el Ayuntamiento de Bilbao, concejal, un tipo que, como tú, como tantos y tantos cientos, centenares de políticos vascos y de personalidades, ha tenido que llevar escolta durante más de 2 décadas, pues nos contaba, pues por ejemplo, anécdotas como cuando la policía le llama y le dice que estos hijos de Satanás tenían las llaves de su casa, que le han intentado matar varias veces, como a ti, y dice, y es que ahora, pues esta gentuza, la Izpurúa, el otro, la otra, tienen acceso absolutamente a todo, desde las filiaciones de las fuerzas y cuerpos de gentes que se jugaron la vida y a veces la perdieron para protegernos, de ciudadanos anónimos que se jugaron también su vida testificando o señalando a comandos de ETA o a personas que pudieron ser detenidas gracias a los testimonios. Y todo a cambio del miserable afán de un iluminado, de un narcisista, de un sátrapa, de un aspirante a no sé qué, de comprar 6 meses o 1 año más en el poder. Quosque tanden, Rosa, ¿hasta cuándo va a seguir abusando este fulano de nuestra paciencia? Yo creo que es más que un problema de paciencia, Eurico. Yo creo que estamos en un momento extremadamente delicado en términos democráticos. A ver, es que Pedro Sánchez, que ya lo hemos calificado en más de una ocasión, calificado su actuación, no su persona, sino las cosas que hace, ya hemos analizado las consecuencias de las decisiones que toma, que son extremadamente peligrosas para la seguridad nacional. No es la primera que toma. Acuérdate que él metió al vicepresidente entonces, Iglesias, en el CNI, aprovechando el estado de alarma, una decisión que fue declarada inconstitucional, como los 2 estados de alarma. Es decir, nos encontramos ante un personaje que no se para en nada para mantener primero y conseguir después el poder. Claro, no pararse en nada es poner en riesgo, es poner en cuestión las propias instituciones, las instituciones democráticas, el sistema del 78. Tú citabas antes mi último libro, Maquetos, pero tuvimos oportunidad en su momento de hablar del libro anterior que publiqué en febrero del año pasado, que se titula La demolición de la democracia, la gran traición de Sánchez, en el que yo iba relatando todas estas actuaciones, todas aquellas actuaciones de Sánchez que tenían como objetivo demoler el sistema democrático. Bueno, pues estos días hemos visto, tú acabas de citar una de las decisiones, que es que tiene como consecuencia que los enemigos de la democracia van a formar parte de una institución creada precisamente para defender la democracia.
O sea, no puede haber contradicción mayor. O sea, van a formar parte, insisto, de un instrumento, el CNI, bueno, de la comisión que lo va a controlar, digamos, constituido como en cualquier Estado de Derecho, como en cualquier gobierno democrático, precisamente como un instrumento para defender a la democracia de sus enemigos. Bueno, pues Sánchez va a meter dentro del órgano de control del CNI a los enemigos jurados, declarados de la democracia. Que, a ver, él la está demoliendo, digo Sánchez, pero esta otra gente, los golpistas o los terroristas, porque son unos golpistas declarados y condenados por los tribunales como golpistas, y los otros terroristas declarados y condenados que le están sucediendo a los que asesinaban. Hoy no nos asesinan, hoy nos gobiernan. Bueno, Pedro Sánchez es ese traidor a la democracia que está poniendo en riesgo la seguridad nacional. A ver, en fin, que son cosas muy serias. O sea, que no es una cuestión ideológica. O sea, que esto no es un debate ideológico, es un debate democrático. ¿Cómo se va a fiar Europa de nosotros? Sabiendo cómo va a intercambiar información con nosotros, sabiendo cómo está trufado de enemigos de la democracia, y la democracia no tiene fronteras. Quien es enemigo de la democracia española es enemigo de la democracia europea y de la democracia mundial. Entonces, ¿cómo se van a fiar de nosotros? Claro, lo que está haciendo este tipo, en fin, no tiene perdón de Dios. O sea, le pongamos al Dios con mayúscula o con minúscula. ¿Hasta cuándo, dices tú? Pues mira, Brico, no se me ocurre nada más patriótico que hacer todo lo que esté en nuestra mano para echar a este tipo de la Moncloa. Me están entrando ganas de volver a Colón, Rosa, porque sí, y si fuera todo, y si pudiera ser todos los meses un par de domingos, pues más. Alguien dirá, ¿qué tiene que ver esto? Pues tiene que ver. Me has recordado a lo que me decía hace 3-4 semanas en esta misma mesa Inocencio Arias, Chencho Arias, dice, pero si es que Biden no tiene nada ni a favor ni en contra del ciudadano Pedro Sánchez Castejón desde el punto de vista personal. Pero ¿qué información van a compartir, al hilo de lo que decías, la CIA, los Estados Unidos, los servicios de inteligencia, el Mossad, el MI6, tal, nuestros socios de países más potentes y que en teoría pues, deberían ser nuestros aliados y confiar en nosotros, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, cuando tenemos 5 ministros comunistas del gobierno, cuando a más tenemos terroristas en la Comisión de Secretos Oficiales. Y digo terroristas porque los jefes de Bildu, el señor Otegi, el señor David Pla, con el que hablaba antes, a lo mejor del Ebro para abajo, la gente no sabe, o de Orduña para abajo, la gente no sabe quién era David Pla, yo se lo he recordado. Estos tíos han sido jefes de ETA. O sea, es que cuando decimos piadosamente los medios, los filoetarras, los amigos de los del tiro en la nuca, los bildutarras, no, es que muchos de ellos han sido terroristas y han estado en lo que ellos llamaban, en esa terminología militar, en comandos operativos. Es que Otegi ha participado en 2 secuestros. Que le pregunten al pobre Gaby Cisneros, no, que murió hace muchos años, pero a Javier Rupérez, que creo que tiene todavía 1 o 2 balas alojadas, que le pregunten a Javier Rupérez quién era Arnaldo Otegi. Y eso es lo que tenemos. Y quería llevarte a lo del Parlamento Europeo, segunda noticia de esta semana, la aprobación de esa directiva o de esa resolución del Parlamento Europeo recomendando, porque como se sabe no se puede obligar jurídicamente, no tiene capacidad para ello, pero que los crímenes de ETA al ordenamiento jurídico español y a la justicia española sean declarados de lesa humanidad, para que no prescriban nunca, para que además se obligue a los etarras que quieran someterse a beneficios penitenciarios que ayuden a esclarecer esos 379, nuestro amigo Dani Portero, que siempre me lleva la cuenta cuando algunas veces digo casi 400, no digas casi 400 ni más de 300, son nombres y apellidos, son personas, son familias, 379 crímenes sin esclarecer de la banda. Y oye, hasta 24 horas antes los del PSOE no sabían qué hacer, Rosa. Sí sabían qué hacer. No, sí sabían. Esto lo aprobaron el viernes, me parece, y el miércoles estaban diciendo que no, que ellos a eso no jugaban, que querían seguir marcando ETA. Sí sabían qué hacer. Los socialistas del PSOE en el Parlamento Europeo votaron un día en contra en comisión y al día siguiente a favor. Hicieron todo lo posible por boicotear el acuerdo del Parlamento Europeo. Vetaron el Parlamento del Acuerdo Europeo. Hicieron todo lo posible por conseguir una mayoría para que ese acuerdo no saliera adelante. Como no lo consiguieron, como no consiguieron el veto, que su veto triunfara, como salía adelante de todas las maneras, porque había votos suficientes, finalmente votaron a favor. Ahora, la pregunta es, una vez que han votado a favor de una resolución del Parlamento Europeo que declara los crímenes de ETA, crímenes contra la humanidad, ¿van a seguir pactando con ellos? Porque yo eso me lo preguntaba la semana pasada. ¿Van a seguir pactando con ellos? Pues sí, lo hemos visto. Mira lo que ha pasado esta mañana, que ahora vamos a eso. Exactamente, lo hemos visto hoy otra vez.
Hoy no solamente han pactado con Bildu el decreto, que ha salido por 176 votos a favor, no, es que, si me permites la expresión, que puede parecer dura, pero es que es la más clarificadora, por lo menos desde mi punto de vista, es que hoy Bildu le ha perdonado la vida a Sánchez, que es algo que esa organización ha hecho históricamente. Sabe a quién perdonar la vida en qué momento determinado. Bildu le ha perdonado la vida a Sánchez y Sánchez ha presumido de ello. O sea, cosa más, en fin, más vergonzosa, ¿no? Que ir en esa compañía. O sea, que sentirte orgulloso de ir acompañado no por unos tíos que, como tú decías, son terroristas, fueron terroristas, has dicho. No, es que ser terrorista es una condición que no cambia. O sea, si has sido condenado por terrorismo... Es como el adicto, lo es toda la vida. No, pero sobre todo si no te has arrepentido, si no has condenado la historia criminal que te llevó a ti a trabajar en esa banda criminal, en esa banda terrorista, si no renuncias a su historia, si te sientes, digamos, orgullosos, como se sienten ellos, de la historia criminal de ETA, pues es que sigue siendo aquello por lo que fueron condenados por los tribunales de justicia. Entonces, a ver, hay algo más escandaloso en términos democráticos, que lo que hoy se ha visualizado en el Congreso de los Diputados, después de visualizarse hace 2 días la entrega de Batet, la entrega del legislativo al ejecutivo, la decisión de Batet de modificar el reglamento para que los enemigos de la democracia controlen el órgano que está creado, como decíamos antes, para proteger a la democracia. Yo creo que estamos en una situación, en fin, la gente prefiere no verlo, yo lo sé, o sea, sé que quienes nos están escuchando, muchos dirán, bueno, qué exagerados y tal, porque la mayoría de nosotros, de las personas, preferimos, en fin, no ver el horror, porque ver el horror te obliga a posicionarte y te obliga a hacer algo. Claro, pero ¿sabes qué pasa? ¿Te acuerdas? Primero fueron a por los judíos, pero como yo no era judío no hice nada. Después fueron a por los comunistas y como yo no era comunista no hice nada. Fueron a por tal, y ahora resulta que vienen a por mí y ya me he quedado solo. Claro, la gente lo que quiere es que la dejen tranquila, que la dejen vivir en paz, ¿verdad, Rosa? ¿Te acuerdas aquella canción de Harcha del año 77, su pan, su hembra y vivir en paz, que es lo que quiere el español y tal? Ya, hasta que te tocan tu vida, tu hacienda, tu tranquilidad, tu trabajo o lo que sea. Y es muy triste y es muy lamentable. Y algo más, fíjate, me gusta que hayas derivado por ahí. El otro día hablaba con nuestro amigo Asís Timmermans, decía, ¿sabes qué es lo terrible, Eurico? Que estos tíos, el PSOE, por ejemplo, tiene 7 millones de votos, más o menos, ¿no? Entonces son 7 millones que no podemos decir que sean 7 millones que les haya parecido bien lo de ETA, el tiro en la nuca, 900 compatriotas asesinados, bla, bla, bla. Pero claro, en cuanto ven que su partido, y además con ese uso magistral que hacen de la propaganda y del lenguaje tal, compran inmediatamente, interiorizan, ergo, hacen suya esa idea y empiezan a repetir como papagayos lo de, bueno, hombre, pues si hay que pasar página, que es lo que más irrita a las víctimas, esta expresión maldita, hay que pasar página y tal, ¿no? Y tú te das cuenta que estás hablando con un tío que es tu compañero de trabajo, que es una persona normal, que es pacífica, que es un demócrata, que no es tal, y dices, pero ¿cómo es posible que hayamos llegado a esta banalización o a esta interiorización del terror y de la perversión del sistema democrático que tanto sudor nos ha costado el volver a conseguir en España? No hemos llegado de casualidad. Hemos llegado a esta situación por un trabajo permanente que empezó en el Partido Socialista Obrero Español en la época de Zapatero. La apuesta de Zapatero y del Partido Socialista desde entonces de fragmentar a la sociedad, a los demócratas españoles, entre buenos y malos, hizo que en las filas del Partido Socialista se odie más a la derecha que a ETA, que a sus representantes. A ver, suena muy duro, pero es la pura verdad. O sea, no es que digan hay que pasar página, no, es que ETA consideran, esos afiliados socialistas, que no es que sean defensores de los crímenes, pero que son cómplices porque no reaccionan ante lo que está ocurriendo, esos piensan que, bueno, que oye, que al fin y al cabo, como ETA ya no mata, y sin embargo el PP o el resto de grupos de la oposición les puede quitar el poder. Y como ETA lo que hace es perdonarle la vida a Sánchez, pues están dispuestos a estar, de hecho están más simpáticos y más amables y más agradables y más colaboradores
con los verdaderos representantes de ETA, con sus albaceas, con los que mantienen viva la herencia, porque claro, no es solamente que le han heredado, sino que mantienen viva la herencia y que siguen invirtiendo en esa herencia de terror que con los representantes de lo que ellos llaman la derecha o la extrema derecha. O sea, el gran drama de España en este momento es que el Partido Socialista Obrero Español, desde Zapatero, insisto, con el sanchismo después, ha conseguido volver a dividir España en las dos Españas. O sea, ha conseguido volver a enfrentarnos entre españoles. Y eso sí que, a ver, de la crisis económica saldremos, antes o después, iremos superando, como se supera en cualquier país, cualquiera de estas situaciones económicas y sociales. Pero de esta ruptura, de la convivencia entre hermanos, entre españoles, a la que hemos llegado por una voluntad del Partido Socialista de romper la sociedad para gobernar con menos votos y tener más poder con menos votos, de esto nos costará generaciones salir. Está claro, vengo del Congreso y donde mi compañero hace un par de 3-4 horas le preguntaba a Pedro Sánchez precisamente por esta razón. Oiga, ¿prefiere usted como compañeros de viaje a los de Bildu que a una oposición seria, democrática, constitucionalista, al Partido Popular, a Vox? Y al otro le ha faltado, primero le miraba como la vaca mira al tren, que es un tipo de mirada muy característica de Pedro Sánchez. Y después le ha faltado decir que sí, claro, que bueno, que hombre, que la estabilidad, que tal y que no sé qué. Es decir, se coloca un partido democrático como es Vox y constitucionalista a un nivel inferior. No es que le comparen con los bildutarras o con los etarras. Es que prefieren a los bildutarras, es que es tremendo, de verdad, esto lo repetiremos hasta la saciedad, porque hasta que no cale, hasta que todo el mundo no lo interiorice, pues no será consciente de la dimensión. Tú te imaginas, Rosa, el otro día lo hablábamos también con Javier Morillas, amigo desde hace décadas, catedrático de Economía Aplicada, miembro del Tribunal de Cuentas, persona muy importante siempre y que ha prestado grandes servicios al Estado, me decía, Eurico, ¿tú te imaginas que en Alemania los residuos que quedan de la Baden-Meinhof estuvieran apoyando al SPD, o que en Italia Draghi tuviera que apoyarse para sacar los presupuestos con lo que quede de las Brigadas Rojas? Y yo le decía, no, parece una novela, parece una serie de estas malas de Netflix. Dice, pues eso es lo que pasa aquí. No, pero a ver, tú has dicho una cosa que, permíteme que te corrija cariñosamente. Tuviera que apoyarse, no. Es que Sánchez no es que tenga que apoyarse en ellos, es que los ha elegido. No, claro, sí, evidentemente. No me he explicado bien. Ha preferido a ellos antes que a los otros. Dije, porque dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, porque Sánchez no tiene ningún tipo de limitación moral, ni ética, ni política. No tiene ningún tipo de limitación democrática. Claro, que es lo mismo que ha movido a cualquier totalitario. En este caso, a ETA no mataba por el gusto de matar, mataba porque matar era un instrumento para intentar evitar que se construyera la democracia y que triunfara, por tanto, el modelo totalitario de poder. Entonces, claro, el asesinato tiene ese objetivo. Ahora nos gobiernan, o sea, han conseguido, gracias a 857 muertos, estar en las instituciones, gobernarnos. O sea, no tienen que matar porque ya nos gobiernan. O sea, ya han conseguido el poder y desde dentro de las instituciones, en compañía de Pedro Sánchez y gracias a Pedro Sánchez, están dando un golpe contra la democracia. Es que lo que se está produciendo ahora es una involución democrática desde dentro de las instituciones. Si tú perviertes las instituciones democráticas, como es el CNI, pero no es la única, si tú la perviertes, o sea, la dedicas como a la Fiscalía, a hacer lo que no tiene por obligación hacer, justo lo contrario de lo que tiene que hacer, lo que estás haciendo es dando un golpe contra la democracia desde dentro. Para eso no necesitas tanques, no necesitas armas, perviertes el sistema desde dentro. Y es lo que está haciendo Sánchez, y para hacer eso necesitas socios como Bildu. Claro, no, eso no lo puede hacer con socios demócratas, lo tiene que hacer con gentuza como Bildu o como los golpistas. Por eso elige esos socios, porque le ayudan a pervertir el sistema democrático. Estamos, en fin, en una situación de extrema gravedad. Yo espero, en fin, es mi última esperanza, que aparte de pensar en los ciudadanos españoles, que desde Europa esto también lo estén mirando. Es que en Europa se escandalizaron por el último movimiento para controlar el Consejo General del Poder Judicial cambiando la ley. Yo espero que se estén escandalizando del último movimiento del Congreso de los Diputados, de la presidenta del Congreso, con las instrucciones de Pedro Sánchez para cambiar la ley, en este caso el reglamento del Congreso de los Diputados, que es una ley, y meter dentro del CNI a los enemigos jurados y mortales de la democracia, que son también enemigos de la democracia europea. O sea, que es que están poniendo en riesgo todo, ¿no? Es una situación verdaderamente, en fin, dramática, ¿no? Lo de hoy, yo viéndole a Bildu perdonar
¿cómo le perdonaba la vida a Sánchez? O sea, es que, en fin, mira, he pensado, de verdad, lo he hablado en casa, digo, mira, la verdad es que el Partido Socialista Obrero Español no solo merece perder las elecciones no es suficiente, tiene que desaparecer, como en Francia. O sea, el fin del partido, o sea, tiene que desaparecer. Perder las elecciones no es suficiente. Tiene que ocurrir en España, al Partido Socialista le tiene que ocurrir lo mismo que en Francia, porque si no, estará poniendo permanentemente en riesgo la democracia, lo que tanto tiempo nos ha conseguido construir. El otro día teníamos aquí también, hace 4 días, en esta mesa el lunes, 24 horas después de los resultados de la francesa, a Joan Castro, también buen amigo y bueno, el hombre digamos, de Macron en España, por hacerlo fácil, ¿no? El representante de uno de los partidos que conforma la coalición de Macron para España, ¿no? Junto con Manuel Valls y otros destacados que nos explicaba un poco. Una de las cosas que nos contaba era precisamente esa implosión que ha sufrido el Partido Socialista en Francia, ¿no? Aquí en España todavía hay gente que piensa que los grandes portaaviones de la transición pues nunca se van a poder multiplicar por 0 porque desconocen lo que fue la Tangentópolis en Italia, que yo viví muy bien porque conocemos muy bien por razones familiares y laborales la política italiana, lo que fue la desaparición del Partido Socialista de Bettino Craxi, de la democracia cristiana, y lo que fue la desaparición del Partido Comunista francés a mediados de los 80, grandísimos partidos que pensaban que iban a durar siempre. Ojo, con los 140 años famosos de historia, 142 o 143, porque a lo mejor algún día pues surge una Anne Hidalgo que no creo que sea más bruta ni más inepta políticamente que Pedro Sánchez, no sé cómo bueno, sí, porque tiene poder, pero que se los lleve por un sumidero y los deje en un 2%. ¿Tú crees que veremos ese día, Rosa? Cosas más raras se han visto. Yo estoy convencida de que lo veremos, porque es necesario. Quiero decir que es que, a ver, nos costará. Nos está costando, pero claro, bueno, en legítima defensa. O sea, quiero decir, al final la sociedad reaccionará en legítima defensa. Nos parece que, en fin, que la propaganda lo está tapando todo, la propaganda gubernamental, que realmente, bueno, pues, en fin, van a poder seguir engañando. Todo el tiempo y a todo el mundo no se le puede seguir engañando. Es demasiada la humillación, es demasiado el daño que están haciendo, es demasiada la burla, es demasiada la chulería, es demasiado la crisis, el empobrecimiento, el desastre para España que está protagonizando Sánchez y toda su tropa. Y yo creo que sí, vamos, estoy convencida, lo van a pagar. Lo van a pagar, desde luego, por debajo de sus merecimientos, porque pagarlo de verdad es sentarlos en el banquillo y juzgarlos como traidores. Eso no creo que lo vayamos a hacer, me parece que no, pero desde luego que pase en España al Partido Socialista lo que le ha ocurrido al Partido Socialista en Francia en fin, es cuestión de tiempo. Estamos en el tic-tac. ¿Por qué me dices que tú no crees que lleguemos a ver nunca, en este caso, a un jefe de gobierno como Pedro Sánchez? Nunca hemos visto un jefe de gobierno, es verdad, en España, en el banquillo. A lo más que puedo llegar a recordar, con una fenomenal foto, uno de los scoops en 40 años de democracia, del bueno de Fernando Quintela. ¿Te acuerdas aquella foto robada en el Tribunal Supremo con Felipe González declarando y tal? Pero declarando como testigo, cuidado, ¿eh? Pero sí hemos visto jefes de Estado y jefes de gobierno en otros países que han tenido que sentarse en el banquillo de los acusados. Sí, yo creo que en España puede ocurrir, pero ocurrirá, puede llegar a producirse que a Sánchez y a los suyos se les juzgue también por lo penal. Pero primero hay que juzgarles y condenarlos por lo político. Y después hay que regenerar mucho la democracia. Hay que dejar de tener una fiscalía al servicio del gobierno. Hay que mantener, o bueno, hay que recuperar la justicia independiente en todos sus órganos. Es decir, hay que limpiar mucho todas las instituciones que pueden juzgarles. Y bueno, eso tardaremos algún tiempo, pero bueno, creo que primero habrá que juzgarles y condenarles políticamente. Y después, una vez que eso ocurra, pues mira, ya sabes lo que pasa también a veces, ¿no? Que de repente los que parecían tus amigos del alma, cuando huelen que desaparece el poder, pues empiezan a ver claro lo que siempre quisieron ocultar. Y aquí hay mucho ocultamiento, muchísimo ocultamiento de lo penal, no solo de lo político. Y a lo mejor algún día, pues bueno, pues eso, pues también, ese velo también se corre, pero por ir paso a paso.
primero lo político. Tú sabes lo que decía Pío Cabanillas, que salvando las distancias ideológicas se puede coincidir con lo que él representaba o no, pero a mí me parecía un político en estado puro, dentro del más noble sentido del término maquiavélico y tal. Decía, bueno, la frase se ha convertido en un tópico: hay enemigos indiferentes, amigos o compañeros, amigos íntimos, tal, y compañeros de partido. Pues esto es igual. Sí, Dios te sí. libre de tus amigos, que de tus enemigos ya te libras tú. Rosa Díez, ha sido como siempre un placer charlar contigo. Muchísimas gracias una noche más por habernos acompañado en La Retaguardia, en Periodista Digital. Cuídate y mucho éxito con tu último libro, Maquetos, pero no dejen de leer el de hace un año, febrero de 2021, La demolición. Lo he dicho bien, ¿verdad, Rosa? Sí, La demolición. La gran traición de Sánchez a la democracia, subtítulo. Ahí vais a encontrar todas las claves de lo que nos está pasando y por qué nos está pasando. Rosa Díez, un placer, gracias y hasta la próxima. Cuídate mucho, amiga. Gracias. Y abocamos ya a la recta final de nuestro programa, de nuestra retaguardia de esta noche. Tercera y última invitada, Manuela Cañadas, buenas noches. ¿Qué tal? Manuela, buenas noches, te decía. Te digo buenas noches a todos. Tú sabes lo que dijo nuestro Señor Jesucristo: los últimos serán los primeros. En el reino de los cielos. Yo te hago unas perrerías siempre, porque nunca te advierto yo de esta. Muchas veces, esto es para nuestros espectadores, estas complicidades, esta cosa un poco tal, esto también se pacta, igual que hablas antes, pues no sé, con el colaborador, le dices, oye, pues vamos a tocar cuando estás preparando el programa este tema o este otro y tal. Pero yo, que para esto como para muchos órdenes de mi vida soy bastante desordenado, y en mi anarquía y en mi caos siempre encuentro mi orden, y debo de tener un ángel de la guarda que trabaja 24 horas del día, porque son muchísimas más las cosas que me salen bien, perdón por la inmodestia, que las que me salen mal. Soy muy de improvisar y entonces pues a veces desconcierto a la gente. Menos mal que ya me conocéis y me lo perdonáis todo, y hasta a veces incluso consigo tener gracia. Manuela, he hablado ya con Rosa Díez y he hablado con Javier Igarto Ibarra, nuestro común amigo, hasta la saciedad de la traición que supone al Estado que Meritxell Batet le haya entregado las llaves de la Santa Bárbara, de los secretos del Estado, a los etarras y a los proetarras y a los independentistas catalanes, por orden del señorito Sánchez, de Generalísimo Sánchez. Si quieres hacer alguna consideración, la puedes hacer, por supuesto, como ciudadana española, una más de los 47 millones de paisanos y paisanas sufridos que aguantamos a estos políticamente miserables. No es un insulto, es una calificación política. Políticamente miserables. Y luego quiero hablar un poquito contigo de economía, pero de la real. Ni tú ni yo somos economistas, no vamos a hablar de macro, no se preocupen, pero vamos a hablar de lo que está pasando en la calle. Dadme una consideración rápida de cómo, pues bueno, ya cada día superamos el colmo de la indignidad, y además que enlaza con la economía. Esta mañana, pues han sido los votos de los proetarras los que le han salvado el culete, con perdón, a Pedro Sánchez, y gracias a los que ha conseguido convalidar el decreto de medidas urgentes de reactivación económica, que él enmascara y dice, decreto de medidas por la guerra de Ucrania. ¡Qué vergüenza! Bueno, es que como no tiene ni vergüenza, ni dignidad, ni escrúpulos, ni tiene nada, y le vendería su alma al diablo o vendería a su madre, a sus hijas y a su esposa con tal de seguir anclado en la Moncloa, en este palacio que él no se puede permitir y del que va a costar mucho sacarlo, pues bueno, los 5 votos de ETA, al final ETA está pagando los beneficios de tener a los presos fuera. Entonces, solamente nos queda por ver que tiempo al tiempo a Otegi de ministro de Interior. Esto es lo último ya que nos queda por ver. Pero de este psicópata que gobierna España y de este gobierno cómplice dentro del PSOE, todos los que lo sostienen con tal de no tener la dignidad de dejar este sillón y buscarse la vida antes que vender España y traicionar a su país, al que por supuestísimo no aman, y lo que han de hacer es quitarse urgentemente la E de España de las siglas, y con estos otros cómplices con los que gobierna, que son delincuentes y terroristas de ETA, puedes esperarte ya cualquier cosa. Yo creo que ya estamos espantados de todo, sinceramente. Espantados de todo. Hablábamos de que los votos de los bildutarras han servido para convalidar en la mañana del jueves una indignidad más para
para el mármol de la historia parlamentaria para convalidar ese decreto. Hoy hemos conocido también los datos de la EPA, que dicen que hay 70.000 parados más. Pocos me parecen, pocos nos parecen. Yo soy de los que, como nuestros buenos amigos Javier Morillas, María Blanco, Asís Timmermans, no nos queremos ni poco, ni mucho, ni nada, porque además la estadística tú sabes que lo aguanta todo. Pero os he prometido que no voy a hablar con Manuela de macroeconomía. Ni siquiera hoy mucho voy a hablar de política, aunque al final todo es política. Porque Manuela, como sabéis, es una activa y aguerrida militante de Vox Baleares. Bueno, además ahora tienes la responsabilidad dentro del partido en el que militas, que es Vox, con nuestro buen amigo Jorge Campos. A ver si le invito la semana que viene o dentro de unos días y charlamos un rato, que ya tengo ganas de hablar con Jorge, que ya hace más de un mes y medio que no hablamos de movimientos sociales, pero hoy no quiero que me hables de política, quiero que me hables de la calle, porque tú eres una de las miles de personas que a la política le das tu tiempo gratis et amore, lo cual te honra, porque habla bien de ti y de tu sentido patriótico y de tu sentido cívico. Concibes la política como una acción de servicio público. Tú tienes, que es de lo que vives, una faceta profesional muy importante, que es la de haberte dedicado al negocio inmobiliario durante muchos años. Todos los días, todos los meses, ves ventas de pisos, que es una parte y no menor muy importante de la economía real. Te he hecho ya más veces esta misma pregunta, creo que aquí en Periodista Digital no, pero en otros medios donde tú y yo pues también hemos colaborado o has tenido la gentileza de venir a mis programas. Esto de la recuperación, Manuela, yo cuando salgo a la calle por la mañana a tomar café o me fijo, yo no lo veo por ninguna parte y me temo que tú tampoco. Ni tú ni nadie, o sea, seamos realistas. Aquí los únicos que tienen una recuperación y que incrementan por 500, 200% su patrimonio son los que están en el gobierno, que en 3 años se han forrado saqueando las arcas públicas, los que están subvencionados por estos mismos. Las personas de a pie, como tú y yo, tú sabes bien que yo evidentemente estoy en el sector inmobiliario. Mira, como decía, voy a copiar al que yo creo que, si Dios quiere, España merece como presidente, que es Santiago Abascal. Santiago Abascal lo dijo en el Congreso ayer clarísimo. Ni es la guerra de Putin, ni es la pandemia lo que ha traído la ruina a España, sino que ha sido la política suicida de Sánchez y del PSOE y todos sus cómplices. Por eso es que Vox no puede seguir apoyando con ninguna medida y ninguna propuesta de este gobierno. O sea, los que estamos en la calle, tú sabes que a raíz de la pandemia, nosotras, con un montón de años como autónomas y experiencia, al final hemos tenido que decidir seguir pagando la hipoteca de nuestra casa o seguir con una oficina abierta. Autónomos como yo, que has pasado de a lo mejor tener 15 empleados a intentar sobrevivir y al final cerrar y quedarte trabajando desde casa, hay miles en España, por no decirte millones. Este gobierno lo único que hace es mentir a los ciudadanos, además con total impunidad y sin sonrojarse, como ya están tan acostumbrados a mentir todos los días. Antes de ganar las elecciones ya mintieron y en el minuto 1 empezaron a mentir. Te dicen, se ha creado empleo. No, mire, es que el empleo público no es crear empleo, es crear una carga pública mayor, porque cuanto más funcionarios, más nos cuesta a los españoles mantener esta carga pública que ya no se sostiene. Porque el empleo de la calle no lo vemos, es al revés. Hay miles de parados, millones, hay millones de empresas en toda España que han tenido que cerrar y autónomos de a pie como yo que intentamos sobrevivir. Claro, que se da de alta como si tuvieras una empresa. No, o sea, es que estamos intentando sobrevivir desde casa para seguir manteniendo a nuestros hijos y ayudando a nuestros nietos. Entonces, es mentira, no hay ni recuperación económica ni hay nada. De hecho, yo creo que todos sabemos, sin entender, sin ser expertos de macroeconomía, como tú decías, que en junio, cuando se deje de comprar deuda, estamos en una de las crisis más brutales que va a tener España después de la de Zapatero. Entonces, yo es que ya creo que nadie les cree, que nadie le cree y no hay transparencia ni en saber las ayudas a dónde han ido, porque yo te digo como autónoma que no hemos recibido, que millones de autónomos no han recibido ayuda. Las personas mayores no tienen ya el poder adquisitivo ni con una pensión, antes ayudaban a los hijos, ahora ni pueden sobrevivir.
las personas de a pie, tú sabes cómo está todo. O sea, es mentira que hay una recuperación. Este país está en quiebra. Y cuanto antes lo digan y antes lo asumamos y antes se vaya este señor ya del gobierno y todo este gobierno Frankenstein, antes nos recuperaremos. Porque lo que tendría que hacer este señor, si tuvieran dignidad o dos dedos de frente, que no han creado ni empleo en su vida, bueno, yo creo que además por donde ha pasado ha arrasado y ha quebrado empresas. Pero lo que tendrían que hacer es un gobierno de emergencia. Si tuvieran dignidad y amor realmente a la patria, lo que harían es quedarse con 4 ministerios, quitar subvenciones absurdas y con estos 4 ministerios tirar para adelante y sacar al país de la ruina en la que nos ha metido. Pero como no tienen ni vergüenza, ni dignidad, ni escrúpulos, como siempre decimos, Eurico, pues vamos a ir a la deriva. No tienen vergüenza a ver el que viene, ¿qué puede hacer? Mira, el otro día me decía Javier Morillas, y le cito por segunda vez esta noche, Javier Morillas, catedrático de Economía Aplicada, pero asesor político y económico internacional muy prestigioso. Pues fíjate si ha estado en batallas Morillas y sabe latín, griego y lenguas muertas. Estuvo 4 veces en la ONU, en el 2004, cuando había que asesorar a los que elaboraron el Plan Baker para que los marroquíes no se salieran con la suya y metieran a 900.000 paisanos más de clavo para ganar un referéndum que tenían perdido. Y bueno, asesor también de muchas figuras internacionales. Me decía una cosa, bueno, me daba un pronóstico, que por cierto os agradezco, porque lo sacamos como corte viral en Periodista Digital y en 48 horas lo pusisteis casi en 100.000 visitas. Pronóstico, él pensaba que Pedro Sánchez no iba a volver a repetir como cabeza de cartel para las próximas elecciones, para perderlas. Pero me decía una cosa al hilo de lo que estás comentando que me parecía tremenda. Dice, ¿sabes qué pasa, Eurico? Que la oposición, en este caso la oposición, PP y Vox, porque si queremos echar a estos socialcomunistas del poder, se me va, a veces se me olvida que estoy en directo, a estos socialcomunistas del poder, pues tienen que ser el PP y Vox, hombro con hombro, como en Castilla y León, como en Madrid, como en Andalucía, etcétera, etcétera y tal. A la oposición se le da por supuesto que es capaz. A la oposición, digo, desde el centro derecha liberal hasta la derecha, más clásico, más conservadora, se da por supuesto que es capaz de arreglar la economía. O sea, este país ya tiene asumido, luego tienen que dar la batalla que un día el PP efectivamente perdió, de los principios, de los valores, de tal. Ahí yo estoy, vamos, de acuerdo contigo al 120% y probablemente con todos los que nos están viendo, ¿no? Lo digo porque a veces hay gente que piensa que tiro más hacia el lado del PP, en otras ocasiones, en un pasado reciente, se ha pensado que tiraba más del lado de Vox. No, yo creo que ahí estamos todos de acuerdo. Principios, valores, la defensa cerrada y sin fisuras de la unidad de España, pérdida de complejos frente a la izquierda desde hace décadas, en materia pues de estas estupideces de ideología de género y tal, dar la batalla cultural muy importante, pero la economía. Es tremendo que los españoles, Manuela, que es de lo que estamos hablando, se hayan acostumbrado a que los socialcomunistas son muy guays, son muy progres, molan una legislatura o dos cuando están las arcas llenas, pero cuando se vacía la hucha, cuando se vacía el cerdito, hay que llamar a la derecha para que lo arregle. Y esto ya lo hemos dado por supuesto en este país. Por ejemplo, si gobernaran PP y Vox como ha pasado en Castilla y León, en Madrid es un buen ejemplo. Bueno, Madrid, no están en el gobierno, pero Rocío Monasterio pero, apoya a Isabel Díaz Ayuso. Exacto. En Madrid es un apoyo y en Castilla y León es el primer vicepresidente que sale de Vox en una comunidad autónoma. Si el gobierno de España y el resto de comunidades fuese una alianza PP y Vox, o sea, no es coger y decir todas estas leyes absolutamente inconstitucionales que con el beneplácito de justicia se han hecho desde el día del confinamiento hasta la fecha de hoy, ponte que sea en el 2023, todas estas leyes injustas y que han beneficiado a toda la gentuza esta que hace de voceros en todas partes y que cobra y saquea a España, quedan anuladas. No, es que no es tan fácil, es que tú tienes que ir una por una. ¿Entiendes? O sea, todo esto que han hecho, acuérdate de dentro de una ley, un decreto, porque han gobernado a base de decretos meter de clavo a Pablo Iglesias en el CNI y un montón de cosas. A Pablo Iglesias en el CNI, o sea, si todo esto fuera tan fácil de deshacer, pero no es tan fácil, porque además hacen contratos blindados, hacen tal, o sea, esto es, primero, evidentemente, hacer auditorías de todos estos chiringuitos ideológicos que cobran, hacer auditorías de todo, quitar los ministerios absurdos, empezar, o sea, realmente es tan complicado
que cuanto menos se vote a esta gente que no sabe ni gobernar, vamos, no sabría gobernar un kiosco de pipas, ¿entiendes? Antes nos recuperamos todos. O sea, para esta gente el dinero no es de nadie. Ayer en una tertulia, uno que ha estado 20 años dirigiendo UGT aquí en Baleares y que está, por supuesto, en el PSOE, cuando hablaban de que Sánchez había aumentado el gasto para el Falcon en una burrada también de dinero, dice, uy, se va a hundir España. Digo, ahí está el problema. Ahí está el problema, que no le dais importancia al dinero, porque os creéis que el dinero que nosotros con nuestro esfuerzo pagamos en impuestos no es de nadie. Y sí que es de nadie, es nuestro. Sí que es de alguien, es nuestro dinero. Y con este dinero se ha de pagar lo que tanta demagogia hacen para educación, sanidad, porque es que luego ellos se llenan la boca con esta demagogia de populismo barato que tienen. Claro que se necesita dinero para esto. Si renunciáis todos a vuestras partidas en comisiones obreras, en UGT, y la aumentamos en sanidad, digo, veréis qué beneficio hacéis a la sociedad. Pero claro, No por sabes favor, lo que has a mí dicho, no me quites hermana, el que sí que lo chiringuito. Que sí que lo sabes. Tú sabes cómo Sí que defino lo yo sé. siempre a la izquierda, que lo sabes, porque ya nos conocemos bien. Yo y progresía. Y hemos charlado de esto. Todos jodidos, pero eso sí, todos iguales. Y por encima de lo anterior y no menos importante, lo mío, y lo tuyo a medias. Y lo tuyo no les toques, también. no les toques el bolsillo, porque entonces pues se acabó la presente historia, la conversación e incluso hasta la amistad con ellos. Manuela, Es triste. que así a lo tonto, llevo ya una hora y estos señores que tienen la paciencia de vernos todas las noches se tendrán que ir a cenar. Te agradezco Pues claro. muchísimo tu gentileza y tú también, por supuesto. Te agradezco mucho tu gentileza con la Gracias. retaguardia, con Periodista Digital y conmigo, porque ya eres una gran amiga, porque además da gusto hablar contigo, con personas de la sociedad civil que lo tienen tan claro y que derrochan tanto sentido común. Ojalá muchos políticos en activo, muchos ministros, muchos diputados que adornan con sus respetabilísimos traseros y sus ternos y sus zapatos de gamuza, como decíamos antes, el Palacio de la Carrera de San Jerónimo, tuvieran la cuarta parte de la mitad del sentido común que personas de la sociedad civil como Manuela Cañadas. Te envío un abrazo y hasta cuando Un quieras, abrazo, hasta y la el semana lujo que es viene. mío, Cuídate. Eurico, que sabes que es un lujo trabajar contigo y hacer de tertuliana contigo. Se aprende muchísimo. Gracias. Bueno, llevamos 30 años robando y matando y siempre me habrás oído decir que me considero medianito, aunque vistas las lástimas que veo en los últimos tiempos a mi alrededor, pues a lo mejor me debería haber querido más a mí mismo en los últimos años. Pero bueno, el mérito siempre te lo tienen que dar los demás y además sé que me lo das porque me tienes cariño y porque eres una gran amiga. Y se acabaron las flores. Gracias, Manuela. Buenas noches y gracias también a todos vosotros. Mañana última retaguardia de la semana. Cuidaos y hasta mañana.